En relatos de historias asombrosas te hablaré sobre el Halloween, así que bienvenidos. La Noche de Brujas es una de las tradiciones más antiguas del mundo, ya que toca un elemento esencial de la condición humana, la relación entre los vivos y los muertos. Cada civilización registrada ha creado alguna forma de observancia ritual centrada en lo que le ocurre a una persona cuando muere, a dónde va y cómo los seres vivos deben honrar mejor a los que han muerto o responder a los muertos que parecen no querer o no poder seguir adelante. Hoy en día, países de todo el mundo celebran a la muerte, la magia o el misticismo de una forma u otra. Desde el Día de los Muertos en México hasta el Día de la Limpieza de Tumbas en China. La observancia moderna de Halloween en países como los Estados Unidos y Canadá, donde la tradición es más popular, comparte esta antigua tradición, aunque algunos aspectos de la fiesta son relativamente recientes y otros se remontan al festival celta del Samhain. A lo largo de los años, los grupos cristianos han intentado rutinariamente demonizar y denigrar la observancia de este tipo de cosas, en parte repitiendo la afirmación errónea de que el Samhain era el dios celta de los muertos y que el Halloween era su fiesta. Este error proviene del ingeniero británico del siglo XVIII, Charles Bianchi, que escribió sobre la fiesta del Samhain con una pobre comprensión de la cultura y el lenguaje, y se ha repetido sin crítica desde entonces. Sin embargo, fue la propia Iglesia la que preservó la tradición del Samhain en Occidente al cristianizarla en el siglo IX, marcando así el camino para la transformación de una tradición religiosa pagana del norte de Europa en una fiesta secular mundial que se ha convertido en la más popular y comercialmente lucrativa desde la Navidad. El Samhain, las tradiciones de Halloween en Occidente se remontan a miles de años atrás. El Festival del Samhain, el Festival del Año Nuevo Celta, el nombre significa el fin del verano, y el festival marcaba el cierre de la temporada de cosecha a la llegada del invierno. Los celtas creían que el velo entre los mundos de los vivos y los muertos era más delgado en esta época del año, y así los muertos podrían regresar y caminar donde había estado antes. Además, aquellos que habían muerto en el último año y que por alguna u otra razón no habían avanzado, lo harían en este momento y podrían interactuar con los vivos. Se sabe muy poco de los rituales del antiguo Samhain, porque la Iglesia lo cristianizó, como en muchos festivales paganos, y la información disponible proviene de los monjes irlandeses que registraron la historia precristiana de su pueblo, así como de otros escribas cristianos que denigraban los ritos paganos. Parece, sin embargo, que este tipo de observaciones incluía abstenerse de provisiones para el invierno, sacrificar el ganado y deshacerse de los huesos en fujatas de huesos, que con el tiempo llegaron a conocerse como hogueras. Había reuniones de comunidades para festejar y beber mientras esto ocurría, pero también había la conciencia de la época delgada y la posibilidad de que visitantes de otro mundo se presentaran en la fiesta. Se esperaba y se acogía con agrado a los seres queridos que habían partido, y la práctica de exponer los alimentos favoritos de los muertos puede haberse originado ya hace 2000 años, aunque esto no es claro. Pero también podía aparecer muchos otros tipos de espíritus, algunos de los cuales nunca tuvieron formas humanas. Por ejemplo, los elfos, las hadas, los wifolks, los duendecillos y las energías oscuras eran tan propensos a hacer una visita como aquellos que uno anhelaba ver de nuevo por última vez. Además, había una gran posibilidad de que el espíritu de una persona a la que se había agraviado también apareciera.
Para engañar a los espíritus, la gente oscurecía sus rostros con las cenizas de las hogueras, una práctica conocida más tarde como Wessing. Y esto se convirtió en el uso de máscaras. Una persona viva reconocería el espíritu de un ser querido y podría entonces revelarse a sí misma. Pero, por lo demás, permanecería salvo con la atención no deseada de fuerzas más oscuras. La víspera de Todos los Santos se desconoce cuánto tiempo hace que estos rituales incluyeron en la observancia del Samhain, pero es probable que alguna forma de ellos estuviera en su lugar cuando el cristianismo llegó a Irlanda en el siglo V de nuestra era. La colina de Tlaca o colina del barrio en el condado de Meath fue el lugar de la hoguera encendida alrededor del 31 de octubre, señalando el comienzo de las festividades del Samhain, cuando fue respondida por el fuego mucho más prominente del sitio neolítico de la colina de Tara. Los arqueólogos del Colegio Universitario de Dublín han datado los movimientos de tierra excavados en el año 200 de nuestra era, pero señalan que estos son solo los últimos desarrollos de un sitio utilizado por primera vez para fuegos ceremoniales hace más de 2000 años. La cristianización de los símbolos paganos, templos, festividades, leyendas e iconografías religiosa está bien establecida y se aplica al Festival de Samhain, así como muchos otros. El Papa Bonifacio IV había establecido el 13 de mayo como el Día de Todos los Santos, una fiesta para celebrar a los santos que no tenían un día propio. En el siglo VII después de Cristo, cuando consagró el gran templo pagano del Panteón de Roma a Santa María y a los mártires cristianos, una fiesta para celebrar a los santos que no tenían un día propio en el siglo VII después de Cristo, cuando consagró el gran templo pagano del Panteón de Roma a Santa María y a los mártires cristianos. Pero en el siglo VIII, el Papa Gregorio III trasladó la fecha de la fiesta al 1 de noviembre. La motivación de ese cambio aún se debate. Algunos estudiosos afirman que se hizo intencionalmente para cristianizar el Samhain, convirtiéndole en la víspera de Todos los Santos, lo que es muy probable ya que el cambio sigue el paradigma cristiano establecido de redimir todo lo pagano en un esfuerzo por facilitar el proceso de la conversión de una población determinada. Antes de la cristianización, el 13 de mayo había sido el último día de la fiesta romana de Lemuria, que se celebra el 9, 11 y 13 de mayo, dedicada a aplacar a los muertos enfadados o quietos. La fiesta se desarrolló a partir de un par de observancias celebradas a principios del año para Italia, que honraba a los espíritus de los antepasados, el 13 y el 21 de febrero, y Feralia, que honraba a los espíritus de los seres queridos perdidos. El 21 de febrero, en Feralia, los vivos estaban obligados a recordar y visitar las tumbas de los muertos y dejarles regalos en forma de granos, sal, pan empapado en vino y coronas, acompañadas de pétalos de violetas. Otras influencias en el desarrollo, al igual que con Parentalia, Feralia, Lemuria y muchos otros, así fue con Samhain. Anteriormente, la fiesta de Samhain se asociaban con todos los que habían pasado antes, con la tierra, con el cambio de año, y esta transformación estaba marcada por la celebración y las actividades comunales. Una vez que la fiesta se cristianizó, la víspera de Todos los Santos se convirtió en una noche de vigilia, oración y ayuno en preparación para el día siguiente, cuando los santos fueron honrados en una celebración mucho más dócil. No obstante, las viejas costumbres no habían desaparecido y las hogueras seguían encendidas, solo que ahora en honor de los héroes cristianos, y se seguía observando el cambio de las estaciones, solo que ahora para la gloria de Cristo. Muchos de los rituales se acompañaban a esta nueva encarnación del festival,
que son desconocidos, pero en el siglo XVI la práctica de Shaolin se había convertido en algo integral. Los pobres del pueblo o la ciudad iban por ahí llamando a las puertas pidiendo un pastel de alma, también conocido como el pastel de alma masa o cambio de oraciones. Se cree que esta práctica comenzó con respuestas a la creencia en el purgatorio, donde se pensaba que un alma permanecía en el tormento a menos que fuera elevada por oración y, más a menudo, por el dinero pagado a la iglesia. Después de la Reforma Protestante, la redención de almas continuó a Gran Bretaña, solo que ahora los jóvenes y los pobres protestantes se ofrecían a rezar por la gente de la casa y sus seres queridos en vez de por los del purgatorio, mientras que los católicos continuaron la antigua tradición. En el siglo XVII, el día de Guy Fawkes añadió un nuevo componente al desarrollo de Halloween. El 5 de noviembre de 1605, de católicos disidentes trató de asesinar al rey James I de Gran Bretaña en un intento conocido como el Plan de la Pólvora. El intento fracasó y uno de los miembros del grupo, Guy Fawkes, fue atrapado con los explosivos bajo la Cámara de los Lores y, aunque tenía co-conspiradores, su nombre se unió a la trama. El día que Guy Fawkes fue celebrado por los protestantes de Gran Bretaña como un triunfo sobre el papado y el 5 de noviembre se convirtió en una ocasión para los sermones anticatólicos y el vandalismo de los hogares y negocios católicos. Aunque oficialmente el gobierno afirmó que era una celebración de la provincia que perdonaba al rey. La noche anterior, el día de Guy Fawkes, se encendieron hogueras y figuras impopulares. A menudo el Papa fueron colgadas en efigie mientras la gente bebía, festejaba y encendía fuegos artificiales. Los niños y los pobres iban de casa en casa a menudo con máscaras, empujando una efigie de Fawkes en una carretilla y pidiendo dinero o regalos. Vinieron a América del Norte cuando los británicos llegaron a Norteamérica. Trajeron estas tradiciones con ellos. Los puritanos de Nueva Inglaterra, que se negaron a observar cualquier día festivo que pudiera estar asociado con creencias paganas, incluyendo Navidad y Pascua, mantuvieron la observancia del día de Guy Fawkes, el 5 de noviembre, como un recordatorio de su respuesta a superioridad moral sobre los católicos. Guy Fawkes continúa celebrándose hasta la Revolución Americana en 1775 a 1783. Los rituales de Samhain llegaron a Estados Unidos menos de un siglo después del desplazamiento de los irlandeses. Durante la hambruna de la papa, los irlandeses, en su mayoría católicos, siguieron observando la víspera de Todos los Santos y el Día del Alma junto con la práctica del Samhain. Pero estos festivales ya estaban impregnados de tradiciones folclóricas como el Jack Farrow. Desarrollos posteriores, el gato de la linterna se asocia con el cuento popular irlandés del tacaño Jack, un astuto borracho y estafador que engañó al diablo para que los expulsara del infierno, pero que, debido a su vida pecaminosa, no pudo entrar al cielo. Después de su muerte, vagó por el mundo llevando una pequeña linterna hecha de nabo con una brasa al rojo vivo del infierno, centro para iluminar su camino. Los eruditos creen que esta leyenda evolucionó a partir de los avistamientos de gases de voluntad, pantanos y ciénagas que brillaban en la noche. En la víspera de Todos los Santos, los irlandeses ahuecaron nabos y tallaron con rostros, colgando velas en su interior, de modo que mientras se salvaban, en la noche en la que el velo entre la vida y la muerte era más delgado, estuvieran protegidos de espíritus como el tacaño Jack. Lo básico de Halloween estaba ahora en su lugar, con la gente yendo de casa en casa, pidiendo dulces en forma de pastelillos de alma y llevando linternas de gato.
Poco después de su llegada a los Estados Unidos, los irlandeses cambiaron el nabo por una calabaza como su linterna de elección, ya que era mucho más fácil de tallar. El día de Guy Fawkes ya no se celebra en los Estados Unidos, pero algunos aspectos del mismo se vinculaban a las fiestas católicas de octubre, especialmente el vandalismo, solo que ahora indiscriminado. La casa o el negocio de cualquiera podía ser objeto de vandalismo alrededor del 31 de octubre. En el pueblo de Hiawatha, Kansas, la montaña siguiente a la fiesta de Halloween de 1912, una mujer llamada Elizabeth Krebs se cansó de que su jardín y todo el pueblo fuera objeto de vandalismo una vez al año por parte de los niños o adolescentes que llevaban máscaras y, utilizando inicialmente sus propios recursos, organizó una fiesta en 1913 para los jóvenes, en la que esperaba alcanzarlos lo suficiente para que no tuvieran energía para la destrucción. Sin embargo, subestimó su determinación y la comunidad fue objeto de actos de vandalismo como de costumbre. En 1914 involucró a todo el pueblo, trajo una banda, organizó un concurso de disfraces y organizó también un desfile, y su plan funcionó. Gente de todas las edades disfrutó de un Halloween festivo más que perturbador. Las noticias de su éxito viajaron fuera de Kansas a otros pueblos y ciudades que adoptaron el mismo curso y establecieron fiestas de Halloween que contenían concursos de disfraces, desfiles, música, comida, baile, golosinas acompañadas de aterradoras decoraciones de fantasmas y duendes. Aunque a veces se cita a la señora Krebs como la madre de la noche de brujas moderna, esto no es del todo cierto, ya que ella no instituyó la práctica de ir de puerta en puerta pidiendo golosinas. Esta tradición tenía unos cuantos siglos de antigüedad cuando organizó su primer evento. No obstante, la visión original de la señora Krebs sí influyó en la forma en que la gente de América celebra Halloween, y la fiesta de Halloween en Hiawatha, Kansas, sigue celebrándose anualmente junto con los muchos festivales similares que inspiró. Sin embargo, la fiesta, como distracción de la destrucción, no se extendió por todo el país y, en el decenio de 1920, la llamada Noche de las Travesuras se había convertido en un grave problema, no solo en los Estados Unidos, sino también en Canadá. No está claro cómo exactamente la práctica de destruir la propiedad de las personas en la noche del 31 de octubre se transformó en ir de puerta en puerta pidiendo caramelos a cambio de dejar un hogar en una sola pieza. Pero ya estaba establecida en Canadá en 1927 cuando un artículo de un periódico de Blackie, Alberta, Canadá, presentó una historia sobre niños que iban de puerta en puerta de esta manera, y es la primera aparición conocida en la prensa de la frase truco o trato. A los niños se les daba dulces y estos dejaban en paz al propietario de su casa. Esta tradición continuó en América del Norte durante la década de 1930, pero luego fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial debido a la ración de azúcar, que redujo drásticamente el suministro de dulces, y resurgió a finales de la década de 1940. La tradición familiar de hoy en día data de la década de 1950 y se ha ido popularizando en otros países. Sigue siendo el mismo paradigma básico. Hoy en día Halloween no se asocia generalmente con ninguna religión o tradición en particular y se considera comúnmente como una fiesta comunitaria secular, centrada principalmente en los jóvenes y niños, y una bendición para los negocios que ofrecen dulces y decoraciones, así como para la industria del entretenimiento que suele lanzar películas de estas fechas, especiales de televisión o libros de temas paranormales. Por cierto, también para los canales de YouTube y otros. El tema central para muchos neopaganos y wiccanos de hoy en día, el día festivo, sigue siendo observar tan de cerca como sea posible
como lo fue en el pasado. El tema central del Samhain era la transformación. El año pasado, de los días claros a los días oscuros, los muertos cruzaban a la tierra de los vivos y se trasladaba a otro lado. La gente se disfrazaba de otras entidades y las entidades podían aparecer como personas. Los animales eran sacrificados y convertidos en alimentos, mientras que los granos, las frutas y las verduras se transformaban de forma similar para su almacenamiento en invierno, y la madera y los huesos se elevaban en las llamas de la hoguera como humo. La transformación sigue siendo fundamentalmente para la observancia de la Noche de Brujas. La máscara y el disfraz transforman al portador de su vida cotidiana en otro personaje. Por una noche, uno se convierte en Darth Vader, o en un zombie, o en una gran calabaza, o en algún superhéroe. Los disfraces más conocidos y más populares también tienen que ver con la transformación. El hombre lobo es humano que se transforma en un animal. El vampiro puede desaparecer en humo o convertirse en murciélago. Los fantasmas alguna vez fueron personas. En Irlanda precristiana, la diosa más estrechamente asociada con el Samhain era la Morrigan, la deidad asociada con la guerra y el destino que llevó a su pueblo, los Tuatha de Danann, a la libertad en una batalla contra los Fomorianos. La Morrigan, en cada una de sus historias, es una figura transformadora en una historia de la épica irlandesa Cadmaes Tuired. Cambia el destino de su pueblo, haciéndolos sus propios amos en lugar de esclavos de otras fuerzas. La transformación era a menudo aterradora, pero también podía ser inspiradora. La figura del hombre lobo se desarrolló en respuesta al miedo a los ataques de los animales y el vampiro, tal vez como respuesta al miedo de los muertos furiosos que volvían a atormentar a los vivos. En estos casos, sin embargo, y en muchos otros, estaba dentro del poder humano matar al monstruo, y así sus leyendas pueden dar poder a la gente para reconocer sus propias fuerzas frente a las circunstancias peligrosas. Las máscaras de Halloween y las tradiciones actuales representan este mismo tema y tocan aspectos más básicos de la condición humana y la antigua observancia del Samhain. Los trajes que la gente llevaba representaban los temores y las esperanzas, de la misma manera que hace siglos la gente llevaba máscaras para disuadir a los espíritus y a las experiencias no deseadas, al tiempo que anticipaba los encuentros alegres de sus seres queridos. Muchos de los dragones representan el miedo universal a la muerte y a lo desconocido que, por una noche de todos modos, se domina a medida que uno se convierte en lo que normalmente temería, y transformado neutralizamos esos miedos. En su nivel más básico, el Halloween es o puede ser un triunfo de la esperanza sobre el miedo, que es muy probablemente lo que también significó para los antiguos celtas del Samhain hace miles de años. Espero te haya gustado este relato. Soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas, para que conozcas más sobre el Halloween que quizás no conocías. Hasta pronto.